Los destructores. Hoy en día, aquí, bajo el sol en el Museo Aeroespacial de la RAF en Cosford, resulta difícil situar este avión dentro de su perspectiva histórica. Pero hace 50 años, esta máquina se vio envuelta en el periodo más violento de la historia. Duró 6 años. Hace medio siglo, este Messerschmitt 410 fue una de las herramientas con las que Adolf Hitler contaba para agredir al mundo occidental y subyugarlo. En 1942, cientos de Me-410 se abalanzaban sobre los cielos de Europa con un solo propósito: destruir a los hombres y a las máquinas de guerra que sitiaban Alemania. Estos aviones y otros de la misma clase fueron denominados con propiedad certera, o sea, destructores por parte de los pilotos de la Luftwaffe. Lo que hace que la historia de los destructores sea tan importante es que de alguna manera su evolución es comparable a la suerte, necesidades y desgracias de la Luftwaffe misma. Los destructores no fueron aviones de un tipo determinado, sino más bien de una clase entera. Por eso fueron usados en múltiples cometidos: escoltas, cazatanques, caza nocturna. Puede que fueran los más versátiles y más ambiciosos aviones de toda la guerra. El primer representante de la línea de destructores fue el Messerschmitt 110. Originalmente diseñado como escolta de bombarderos, el 110 voló por primera vez en 1936, pero transcurrieron algunos años de duro trabajo antes de que este bimotor estuviera listo para el servicio. En los años que precedieron a la guerra, el mayor patrocinador del caza-destructor fue nada menos que Hermann Göring, el mariscal del Reich. Este antiguo as de la Primera Guerra Mundial preparó sin descanso a sus fuerzas para el inevitable conflicto que se avecinaba. Reconoció certeramente la importancia del poder aéreo y consiguió acumular el más formidable arsenal que el mundo había conocido hasta entonces. Este es un Junkers 86. En los primeros bombarderos monoplanos de la Luftwaffe, la supervivencia estaba precariamente asegurada por el armamento que llevaban al combate. Esta vulnerabilidad hizo que los planificadores militares buscasen la manera de que costosos bombarderos como el Ju-86 tuvieran mayores oportunidades de volver a su base. Juntamente con la aparición de nuevos y más potentes motores, nació la esperanza de que la siguiente generación de bombarderos alemanes podría ser realmente capaz de eludir a la caza enemiga. El Dornier 17 fue la encarnación de ese optimismo. Construido con un blindaje muy ligero para ser un bombardero, era realmente veloz. Debido a su curiosa forma, el Do-17 fue llamado el lápiz volador por los pilotos alemanes que lo volaron. En la Guerra de España se les adjudicó el curioso nombre de bacalaos, quizá por la forma de sus timones de cola. En su día el compañero más cercano de este avión fue el Heinkel 111, un bombardero muy avanzado. En España se le llamó Pedro. Los estrategas alemanes abrigaban la esperanza de que en el futuro conflicto flotas de estos bombarderos dominarían los cielos y poco después el suelo debajo de ellos. Pero junto con esas esperanzas existían preocupaciones. Las lecciones aprendidas en España, pagadas con vidas de aviadores, habían enseñado a la Luftwaffe que, aunque rápidos, estos bombarderos eran todavía vulnerables al fuego enemigo. La solución estaba clara. Las flotas de bombarderos necesitarían cazas que los acompañasen. Solo entonces se podría conseguir que los mortíferos cazas enemigos se mantuviesen alejados. La idea de un caza de escolta de largo radio de acción no era totalmente nueva. En América, la Bell Aircraft había trabajado con ella y había desarrollado una solución propia. El gran radio de acción necesario para tales misiones sería solamente factible con un gran bimotor, incluso mayor que muchos bombarderos de su tiempo. El Airacuda fue el primer proyecto de Bell en este sentido y poseía algunas características nuevas, incluyendo hélices propulsoras detrás de las alas. Esta configuración permitía que en la parte frontal de cada góndola se situase un artillero con un cañón de gran calibre. Este pesado caza nunca fue producido en serie, pero el siguiente diseño de esta compañía, el P-39 Airacobra, fue la montura con la que combatieron miles de pilotos rusos en el frente oriental. En aquellos momentos no era factible un caza bimotor eficaz.
El estado de la técnica de aquel entonces dictaminaba que los aviones de altas performances fueran construidos casi exclusivamente con metales como aluminio, acero. Estos eran los materiales adecuados con los que los aviones militares debían ser fabricados. En la construcción de aviones, la madera estaba siendo rápidamente relegada al pasado. Hacia los últimos 30, la transición estaba casi terminada. Todavía quedaban algunos que insistían en aprovechar la ligereza que ofrecía la construcción de madera. Los futuros diseños confirmarían este punto de vista. Este notable avión fue diseñado por el famoso holandés Anthony Fokker. Llamado el modelo G1, fue más conocido como segadora. Desgraciadamente para sus víctimas, no tenía nada que ver con su ruido, sino más bien con el efecto de sus ametralladoras. Bimotor, multiplaza, de propósitos generales, se ajustaba perfectamente al concepto del destructor. El diseño de Fokker era extremadamente ágil, algo de lo que pocos destructores podían presumir. Curiosamente, esto se debía en parte a sus alas de madera. Desgraciadamente para Holanda, muy pocos fueron construidos hasta el momento de la invasión. ...1 de septiembre de 1939... las tropas alemanas invaden la frontera polaca con movimientos muy audaces y rápidos que siembran el pánico entre los defensores. Había nacido una nueva forma de hacer la guerra. Los alemanes la llamaron Blitzkrieg o guerra relámpago. Las líneas defensivas polacas son rápidamente sobrepasadas por las veloces divisiones Panzer alemanas. Soportando un intenso bombardeo aéreo, soldados y civiles se derrumban ante una nueva arma, el Stuka, un bombardero en picado. Los bimotores de bombardeo alemanes, sin resistencia por parte de la anticuada aviación polaca, vuelan impunemente llevando la destrucción a las ciudades polacas. Los Messerschmitt, libres de sus obligaciones de escolta, efectúan misiones de ataque al suelo. Pero Polonia solo era el primer paso. Pronto los nazis conquistaron Noruega, Bélgica, Holanda y Francia, naciones con armamento aéreo inadecuado, incapaces de contener a la Luftwaffe, que dominaba el espacio aéreo en todas las batallas que entablaba. Aquellos fueron conflictos cerca del suelo alemán. Muchos aeródromos fueron rápidamente apresados por tropas de tierra, otros se perdieron sencillamente por incompetencia. Pero al mismo tiempo que la guerra se extendía, los jefes aliados aprendieron duras lecciones y ya no habría más victorias fáciles para la Luftwaffe. El próximo objetivo era la Gran Bretaña, salvada de la suerte del resto de Europa por una estrecha lengua de agua llamada el Canal de la Mancha. Y también porque los británicos tenían a la Royal Air Force. Si los bombarderos debían hacer que Inglaterra se rindiese, los destructores de Messerschmitt debían de escoltarlos. Los británicos tenían una carta muy ingeniosa escondida en la manga: el radar. Con él, los cazas de la RAF podían localizar, casi sin excepciones, a los bombarderos invasores. Un ajuste de cuentas comenzaba entre los Spitfire de la RAF y los todavía sin probar cazas de escolta de Goering. Cogidos momentáneamente sin protección, los bombarderos alemanes como este Heinkel 111 eran una presa fácil. Rápidamente los 110 se acercan a defender al bombardero y, teniendo por su parte la ventaja de la altura, toman como blanco al Spitfire. Pero esta película, tomada desde la fotoametralladora del 110, pone de manifiesto el principal inconveniente del destructor. Siendo más de 100 km/h más lento que el avión británico, no podía aventajar en la maniobra a los cazas monomotores. El Spitfire sencillamente se le escapa. En unos pocos y desesperados días, las teorías de Goering sobre los destructores son probadas, juzgadas y abandonadas. A pesar de los fallos sobre Inglaterra, los destructores, actuando como aviones de ataque al suelo, tuvieron cierto éxito.
Durante la invasión de Rusia, jugaron un papel vital en ataques por sorpresa que prácticamente aniquilaron la fuerza aérea rusa. A lo largo de la guerra, Goering confió a otro as de la Primera Guerra Mundial, Ernst Udet, visto aquí a la izquierda, gran parte de la planificación a largo plazo. Goering le propuso. Goering fue camarada suyo de la escuadrilla Richthofen y le propuso, o quizá le forzó a unirse a la nueva Fuerza Aérea Alemana. Tienes que venir con nosotros como héroe de la Primera Guerra Mundial. Tienes que aceptar este puesto. Y él lo hizo y tuvo suerte, pues su vida era volar y después, más adelante, ocupó otro puesto en el que tenía que dirigir la planificación de todos los nuevos proyectos y decidir el armamento futuro y nuestro equipo. Quizás esta era una carga demasiado pesada para él, y entonces, sabe, yo creo que era un bohemio y que no estaba demasiado contento con el cargo, estrictamente político, que le habían asignado. Udet fue la pieza clave en el desarrollo del primer bombardero en picado de la Luftwaffe, el Heinkel-123. Basado en una idea americana, este biplano permaneció en servicio casi toda la guerra. Anteriormente, luchó en la contienda española donde fue llamado Angelito. El avión que sucedió al Heinkel en la cadena de producción fue también respaldado por Udet. Como bombardero en picado de la siguiente generación, fue para millones de personas el símbolo del terror nazi durante los primeros años del conflicto. No obstante, es curioso pensar que en el momento de estallar la guerra, el Junkers 87 Stuka ya estaba casi obsoleto. En la guerra, y muy frecuentemente en tiempo de paz también, es raro que un avión en servicio no tenga ya a su sustituto en el tablero de diseño. Cuando la Luftwaffe empezó a interesarse por un avión que reemplazase al Stuka, no se tuvo que buscar muy lejos. Se emitieron las órdenes oportunas para que un destructor fuera capaz de llevar a cabo otra misión más, el bombardeo en picado. Messerschmitt abordó el problema frontalmente y desarrolló uno de los más notorios aviones multitarea de la guerra, el ME-210. El 210 era más pequeño que el 110 y debido a su corto morro, las hélices podían estar más juntas. El resultado final fue un avión más ágil y un mejor caza. La nueva cabina biplaza mejoraba grandemente la visión hacia abajo en los ataques a tierra. Sin embargo, el avión tenía algunos problemas serios. El 210 estaba dotado de motores de escasa potencia y el tren de aterrizaje presentaba fallos mayores. Pero lo peor de todo era que la aerodinámica del ala estaba mal calculada. El más voluminoso 110 era un avión que gustaba a los pilotos, era fácil de manejar. Por otra parte, el 210 era inestable y muy exigente con el piloto. En el combate no podía maniobrar bien y era lento. Muchos 210 fueron presa fácil para los cazas aliados, como se observa aquí, grabado por la fotoametralladora de un P-47. Fue muy embarazoso para Udet y Goering. El 210 fue ampliamente reconocido como un error dentro de un sistema que no toleraba errores. En aquel tiempo, Goering ya tenía una reputación muy mala en la Luftwaffe. Era un hombre muy pomposo, ¿sabe? Presumiendo y pretendiendo ser lo que no era. Para ser honesto, puede que fuese un gran organizador antes de la guerra. Él llevó a cabo varios programas políticos y económicos, pero ciertamente no era un estratega. Estaba equivocado acerca de la guerra aérea y puede que notase que no llevaba las riendas de la Fuerza Aérea, o sea, que era dirigida por otros. Al Messerschmitt 410 no se le podía distinguir prácticamente de su predecesor. El resolver las dificultades de manejo del 210 fue un intenso trabajo durante el cual el ala y las superficies de control fueron imperceptibles pero sustancialmente refinadas.
El avión resultante, el 410, era bastante más equilibrado y con mucho el más avanzado de los destructores. También sería el último miembro de la familia. Llamado Horniz, abejorro, era realmente una máquina innovadora. En la cabina, el piloto podía mirar hacia abajo entre sus piernas hacia tierra sin nada que le impidiera la visión. El avión, a pesar de ser pequeño, tenía la bodega de bombas dentro del fuselaje, eliminando así la resistencia que causaba colgar las bombas en el exterior. Podía transportar 2 bombas de 1000 kilos o bien 8 de 50 kilos. Además de esta mortífera carga, tenía sitio para colgar otros armamentos en 4 soportes detrás de la bodega. Los radiadores de los motores estaban en el centro de los planos. Unas superficies móviles controlaban el flujo del aire. En su día, el ala de Messerschmitt fue una maravilla de la ingeniería. No solo contenía todas las superficies de control, junto con los actuadores, mecanismos y motores que las movían, sino también cientos de litros de combustible. Estos son los slats, adoptados en la mayoría de los diseños de Messerschmitt. Y esto, los frenos de picado. El armamento frontal era estremecedor. Consistía en 2 cañones y 4 ametralladoras. El armamento defensivo del 410 era manipulado por control remoto por el operador de radio. Un sistema automático ofrecía al artillero un amplio campo de fuego hacia arriba y hacia abajo. La articulación de las góndolas de las ametralladoras permitía disparar hacia atrás y hacia los lados. Los primeros destructores llevaban solamente una ametralladora única operada manualmente, dejando la parte de abajo del fuselaje completamente desprotegida. El 410 de Messerschmitt poseía un armamento bastante más mortífero contra los cazas enemigos que osaran atacarlo. Con mayores motores y con pocos de los vicios de sus predecesores, el 410 era un avión tolerante. Sin embargo, un problema le perseguiría durante toda su carrera operacional: su relación potencia-peso. Ciertamente, había sido diseñado para demasiados cometidos. Irónicamente, en el momento en que este destructor estuvo listo para el combate, la necesidad de la Luftwaffe de un caza de escolta había desaparecido, pues Alemania ya no era el cazador, sino la presa. Conforme la guerra progresaba, el destructor de Messerschmitt se encontró actuando como avión de defensa. En este papel, su enorme potencia de fuego hubiera devastado pronto a las formaciones de los bombarderos americanos. En un trágico juego repetido diariamente, los bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea Americana volaban en el espacio aéreo alemán mucho más dentro que sus cazas de escolta. Se confiaba que el fuego defensivo de los Liberator y de los B-17 volando en formaciones cerradas detendrían a los cazas alemanes al acecho. Este dramático cortometraje, tomado desde la fotoametralladora de un destructor, demuestra cuál era la realidad. Durante un tiempo, los destructores fueron más efectivos que los cazas monomotor usados normalmente para interceptar a los aviones enemigos.
Los destructores tenían mayor autonomía, podían estar en el aire hasta 3 horas y media y poseían una capacidad de fuego muy grande. Así que durante ese tiempo pudieron diezmar a los bombarderos invasores. Su ventaja fue efímera. El radio de acción de los escoltas americanos estaba siendo aumentado constantemente y en un breve lapso de tiempo podrían reducir a pedazos a los aviones de Messerschmitt. Este 110 está siendo atacado desde abajo y no tiene la más mínima oportunidad de devolver el fuego. Incluso un avión tan robusto como el destructor no puede soportar tantos impactos y sobrevivir. Aunque los destructores pasaban malos momentos a manos de los cazas diurnos americanos, existía otra tarea que ellos podían desarrollar perfectamente. El radar era una de las pocas áreas técnicas en las que los alemanes iban muy por detrás de los aliados. Uno de sus éxitos, no obstante, era el radar Liechtenstein, con sus 4 largas antenas llamadas de cuernos. Para utilizar el muy secreto Liechtenstein había que hacer sitio para un técnico especialmente entrenado y para ello el destructor biplaza era ideal. Una vez provisto de radar, el avión resultante era un caza nocturno verdaderamente mortífero. Muchos técnicos habían sido entrenados previamente en viejos bombarderos como el He-111. La razón para todo este esfuerzo era muy acuciante. Cuando la octava Fuerza Aérea Americana terminaba de bombardear Alemania durante el día, la RAF continuaba bombardeando después de oscurecer. Bajo la cobertura de la noche, grandes formaciones de Lancaster ronroneaban sobre las ciudades alemanas noche tras noche durante meses sin fin. Conforme la industria alemana iba siendo destruida y miles de personas morían, se buscaba desesperadamente una salida. Los destructores, particularmente los 110, equipados con radar y utilizados como cazas nocturnos, fueron esenciales en su papel. Su gran radio de acción les permitía seguir a los bombarderos británicos antes y después de alcanzar el área del objetivo. Derribaron millares de ellos antes de que la guerra terminase. Alemania no fue la única nación que desarrolló el caza multimisión durante la guerra. Los británicos tenían el Bristol Beaufighter, dotado de 2 motores radiales Pegasus. Tuvo un éxito razonable en el ataque al suelo, pero demostró ser mortífero con los blancos navales. Lógicamente, no se esperó de él que llevara a cabo las múltiples tareas que se le pidieron a los destructores alemanes. La contrapartida rusa del 110 fue el Petliakov II, uno de los primeros aviones soviéticos construidos enteramente de metal. Un avión de ataque al suelo muy efectivo. Nunca se utilizó como caza de escolta. Los americanos también tenían su caza bimotor. El P-38 era poco convencional, tenía 2 colas, era parecido al holandés Segadora. Los británicos lo apodaron Lightning, relámpago, y no fue diseñado para una gran gama de misiones, pero era un monoplaza de caza muy efectivo. Además, podía transportar una pequeña carga de bombas. Desde el principio, el Lightning fue diseñado con una sola meta: velocidad.
Los dos motores no tenían nada que ver con la seguridad, solo estaban allí para suministrar potencia. Se le instalaron dos supercompresores para obtener hasta el último kilómetro por hora de velocidad. Es fácil darse cuenta cuán importante es reducir el peso y la resistencia para los diseñadores. El P-38 es esencialmente una combinación de ala y motores. Se consideraba al piloto casi como un mal necesario. Aunque era uno de los monoplazas más grandes de la guerra, resultaba ser uno de los aviones con mayores limitaciones de espacio que se pudiera volar. Hacia el final de la guerra, algunos Lightning fueron convertidos en cazas nocturnos. Con el espacio restringido aún más, apenas se podía alojar al nuevo tripulante, un problema que las tripulaciones de destructores de Messerschmitt no experimentaron nunca. Con sus dos motores, el P-38 era una máquina cara que consumía mucha gasolina, pero no estaba mal para los pilotos que lo volaron, porque tenía una ventaja que a todos gustaba. Era veloz y seguro. La creencia popular en aquel momento era que si un avión tenía que ser duradero, debería estar construido de metal, fundición y aluminio. Nacer de la industria pesada, ser necesariamente un producto de la forja, la metalurgia y la cadena en serie. Pero como siempre, existe una excepción que confirma la regla: el Mosquito. Construido de madera, fue una brillante idea que casi desestiman los británicos y que pudo sobrevivir gracias a la escasez de los metales en la guerra. El Mosquito no era realmente un destructor. Fue producido en diferentes versiones, cada una de ellas magnífica en sus diversos cometidos. Pero todos los aviones tenían algo en común: su estructura ligera y a la vez robusta, que los hacía tan veloces que no necesitaban armamento defensivo. De hecho, la Luftwaffe le tenía tanto respeto al Mosquito que se comenzó a construir algo parecido. A Focke-Wulf se le asignó la responsabilidad de fabricar un bimotor de madera con una relación potencia-peso igual a la del diseño británico. Bajo la dirección de Kurt Tank, la compañía se lanzó a la atrevida empresa de diseñar y construir en solo 10 meses un avión que volase a 650 kilómetros por hora. Conseguir esta meta significaba desarrollar un proceso completamente nuevo para moldear la madera por medio de grandes prensas. La estructura tenía que ser producida con tolerancias muy estrictas, ya que si la madera debía sustituir al metal, todo tenía que acoplarse perfectamente. El otro ingrediente esencial para el éxito del proyecto era una nueva resina sintética llamada Tego. Esta era la clave porque pegaba la madera con la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos en el despegue y en el aterrizaje. Uno de los mayores obstáculos fue nada menos que el arte de la producción en serie de aviones de madera, pues se habían abandonado hacía ya muchos años. Así, en un espacio de tiempo increíblemente corto, los trabajadores debían ser entrenados para fabricar un avión con un acabado adecuado para llevar a los pilotos al frente.
Una de las ventajas de la construcción de madera era que los abultados remaches propios de los aviones de metal ya no se necesitaban. El resultado era una superficie aerodinámicamente mucho más fina. Pero la abundancia de madera y la ligereza del avión resultante eran las únicas ventajas del proyecto. Para el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, el 154, como fue llamado, había llegado a ser una obsesión. Los mosquitos británicos inspiraban a la vez miedo y respeto a los pilotos de la Luftwaffe que se enfrentaban a ellos. Este hecho impresionó tanto a Göring que se sintió obligado a oponer a este avión una versión propia mejorada. Este sentimiento llegó tan lejos que el 154 adoptó extraoficialmente el nombre británico Mosquito, pero escrito con K. Kurt Tank siempre creyó que el Mosquito alemán era apto para muchos tipos de misiones. En un momento dado, casi llega a convertirse en un bombardero de alta velocidad, pero conforme aumentaba la intensidad de las incursiones de la RAF, el papel de caza nocturno llegó a ser vital. Pero los mismos problemas que tuvieron los primeros destructores volvieron a aparecer con el 154. Las autoridades de la Luftwaffe insistieron en que el avión fuese capaz de acometer dos tareas diferentes: cazar mosquitos y caza nocturno. Al aceptar este compromiso, Tank se aseguraba que su programa progresara en un momento en que muchos otros proyectos languidecían o estaban siendo arrumbados. No siendo de las personas que dejan las riendas flojas, Tank supervisó personalmente los preparativos finales del primer Mosquito. El 1 de julio de 1943, el primer TA-154 salía al campo de Langenhafen. Las suaves superficies de madera y las limpias líneas ocultan la naturaleza letal de su misión. Todas las personas involucradas tenían grandes esperanzas en su futuro. Creían que, por fin, disponían del avión que podría plantar cara al Mosquito británico. Con Hans Sanders como piloto y Walter Schön en el asiento trasero, el 154 despegó en su primer vuelo. El avión se levantó pronto del suelo, pero cuando Sanders intentó replegar el tren de aterrizaje, la pata de morro se bloqueó a medio camino. Enérgicamente, Schön se esforzó con el sistema de emergencia, pero sin resultado. La pata solo se desplegó en el momento del aterrizaje. A pesar de problemas menores, el proyecto del 154 progresó adecuadamente. Pero unos bombarderos nocturnos británicos, sin saberlo, en un golpe de suerte, atacaron la ciudad de Wuppertal y destruyeron la factoría que producía la resina sintética Tega. Los diseñadores buscaron desesperadamente un sustituto, pero lo que encontraron fue un producto que literalmente disolvía la madera. En su prisa por mantener en marcha el proyecto, algunos aviones se vieron envueltos en accidentes durante las pruebas. Tank no tuvo más remedio que suspender la producción. Fue acusado por Göring de sabotaje y juzgado por haber tomado esta prudente decisión. Pero incluso en la Alemania nazi se consideró que se había llegado demasiado lejos y poco después los cargos fueron retirados juntamente con el proyecto del 154. Existieron otras razones para la cancelación del proyecto del Mosquito. La principal de ellas era que otro caza nocturno, el Heinkel 219, se producía en aquel momento en serie. Además, debido a que Hitler estaba absurdamente empeñado en aviones de ataque, había pocas probabilidades de que el 154 entrara realmente en producción. El Mosquito alemán, uno de los mejores proyectos para conseguir un bimotor multimisión eficaz, quedó en nada.
El Dornier 335 fue el último y más innovador intento de la Alemania nazi de explotar al máximo el potencial del bimotor convencional. Aunque no era exactamente un destructor, el avión estaba proyectado para llevar a cabo una multitud de cometidos, muchos de los cuales eran reflejo de aquellos de los destructores. El 335, llamado Pfeil, flecha, debido a su empenaje cruciforme, tenía una instalación única de los motores. Uno era tractor en el morro y el otro impulsor en la cola. La potencia de los motores no se aplicaba directamente a las alas sino al fuselaje. Este concepto de propulsión a lo largo del eje longitudinal hizo que fuese el avión de motor de émbolo más rápido de la historia. El Pfeil hubiera sido producido al menos en dos versiones diferentes, un caza bombardero monoplaza y un caza nocturno biplaza. Los 335 capturados sorprendieron a los soldados americanos que lo vieron. Un detalle curioso, en un determinado momento, los ingenieros alemanes consideraron la posibilidad de unir dos de estos aviones por las alas y por los timones de profundidad, con la esperanza de crear lo que hubiera sido un cuatrimotor de bombardeo extremadamente veloz. Otra máquina impresionante era el Heinkel 219. Como el 110, también utilizaba el radar de antenas de cuernos de Liechtenstein. Visto aquí, después de ser capturado por los americanos, el 219 fue, probablemente, el mejor caza nocturno de la Segunda Guerra Mundial. No fue construido en grandes cantidades, pero de todas formas fue eficaz. Una eficacia que no fue perturbada por tener que jugar otros papeles que no le correspondían. Otra arma especializada, sin cometidos adicionales, fue el bimotor Henschel 129. No era excesivamente rápido ni tenía por qué serlo, ya que era un avión de ataque al suelo. En Rusia, cuando la Wehrmacht empezó a derrumbarse antes de la contraofensiva del Ejército Rojo, el 129 diezmaba las columnas de tanques a lo largo del frente oriental. En el frente occidental, a pesar de las terribles pérdidas sufridas en la primera parte de la campaña, los bombarderos americanos continuaron sus incursiones diurnas contra los objetivos industriales alemanes. Aunque los cazas de escolta de la 8ª Fuerza Aérea habían extendido lentamente su radio de acción, la última etapa de muchas de las misiones de bombardeo americanas se efectuaba con los Liberators y las fortalezas volantes totalmente desprotegidas. Antes de las escoltas, sabe, la 8ª Fuerza Aérea sufrió pérdidas muy importantes, de un 10 a un 15% en cada misión. No se podían sostener durante mucho tiempo. Yo creo que el mejor caza, el más efectivo, era el P-51. Y, sabe, la mayor ventaja de todos aquellos aviones respecto a los alemanes era la autonomía. Ellos volaban 7, 8 horas y nosotros 1 hora 20 minutos. De esta manera, cuando brillaba la luz roja, ellos estaban listos para comenzar la lucha, ¿sabe? Cuando descendíamos a buscar una pista, nos aproximábamos a ella y bajábamos el tren de aterrizaje. Allí estaban ellos, dando vueltas alrededor para derribarnos en la aproximación final. Perdimos muchos hombres y aviones así. Como el Mosquito británico, el Mustang americano tuvo que luchar desde el principio contra el riesgo de ser cancelado. Pero 2 modificaciones lo transformarían en uno de los mejores cazas de la guerra. Al 51 se le instaló un motor Rolls-Royce Merlin que lo convirtió en el caza con motor a pistón más rápido de la contienda. A grandes alturas era poco menos que invencible.
La segunda mejora literalmente cambió el curso de la guerra en el aire. Se aprovechó el espacio debajo del asiento del piloto para instalar un gran tanque de combustible extra. Este combustible adicional aportaba una importante consecuencia. El maniobrero P-51 podía volar a Berlín y volver a casa. Como los destructores, también el Mustang llevó a cabo misiones tácticas, atacando a cualquier cosa que se moviese abajo en el suelo cuando se terminaba su tarea de escolta. En aquel entonces, los aviones aliados eran los dueños del cielo. ¿Fallaron entonces los destructores? Probablemente sí, pero el fallo real no radicaba en las máquinas, sino en los hombres que tan drásticamente concibieron sus tareas. Cazabombardero, escolta, bombardero en picado, caza nocturno, ningún avión puede ser todo eso a la vez. Los problemas con motores de poca potencia, errores en el diseño aerodinámico y una gama excesivamente amplia de armamentos reflejaban los intentos de la burocracia de la Luftwaffe de diseñar un comodín para todo. El precio pagado por esta decisión fue elevado. Con mejores máquinas, muchos pilotos de la Luftwaffe que perecieron podrían haber sobrevivido. Una víctima especial fue Ernst Udet. Después del desastre del ME-210 se suicidó. El fallo del 210 fue un episodio particularmente feo. Después de aquello, ciertos altos jefes de la Luftwaffe insistieron en que el mismo Willy Messerschmitt debía ser destituido, pero nunca lo consiguieron. El 210 no era solamente un asunto embarazoso. Apreciaciones conservadoras indican que se perdieron unos 600 aparatos. Cuando fue capturado Goering, se dice que comentaba amargamente que de no ser por el 210, su vida hubiera sido más larga. Curiosamente, la búsqueda de un caza escolta de largo radio de acción no condujo a un bimotor como creyeron los alemanes. La respuesta fue mucho más sencilla: el P-51, un monoplaza de caza monomotor al que los americanos llenaron de combustible hasta los topes. Como avión de ataque, el concepto de destructor fue probablemente mejor conseguido por otro avión aliado, el Mosquito británico de madera. Pero las opiniones de Messerschmitt no podían ser rebatidas, y por esa razón se le permitió a su compañía el lujo de tener un fallo. Aunque los éxitos en ella tampoco eran extraños, durante el curso de la guerra, un modelo de Messerschmitt llegó a ser legendario. Solamente con él se llenaron los cielos de Europa. Se llamó ME-109 y se construyeron más de 30.000 unidades. Uno de los más revolucionarios aviones de Messerschmitt fue el ME-163 Comet. Hoy en día sigue siendo el único avión cohete que actuó en un conflicto bélico. Los logros del 163 abrieron el camino del vuelo supersónico. Otro gran salto a lo desconocido fue el Gigant de Messerschmitt. Necesitaba al menos 3 destructores de escolta y asistencia de cohetes para que despegase. El Gigant continúa siendo uno de los más grandes planeadores que ha existido. Pero Messerschmitt alcanzó la cima de sus éxitos con un paso adelante en la tecnología. Su caza a reacción ME-262 descubrió la senda de la nueva era por llegar. En opinión de muchos, ha sido el mejor avión de combate a reacción hasta los primeros 50. El ME-262 fue, con mucho, el más terrible adversario con que los aviones aliados tuvieron que enfrentarse en la guerra.
más de 240 km/h más rápido que los más veloces cazas aliados, solo eran vulnerables si se les cogía en tierra. La extensión lógica del caza de reacción es el bombardero de reacción. Con la llegada del Arado 234, el caza de escolta se quedó anticuado. Este veloz bombardero, más rápido que cualquier caza enemigo, transformó en realidad las predicciones de la década anterior. Pero a mediados de los 30, antes de que apareciese el reactor, las grandes velocidades, largos radios de acción y grandes cargas de combustible requerían un avión bimotor. Y al final, el lastre que esto acarreaba representó el fracaso del concepto de destructor. Los primeros 110 eran casi tan grandes como los bombarderos HE-111 que debían proteger, lo cual ocasionó que fueran una presa fácil para los cazas monomotores enemigos. El más pequeño 210 era más rápido, pero padecía de una doble personalidad: avión de ataque al suelo y bombardero en picado. A pesar de su mala aerodinámica y de la poca potencia de sus motores, se ordenaron millares de ellos cuando aún estaban en los tableros de diseño. Cuando el 410 apareció en el escenario, las mejoras en el ala y los motores más potentes habían producido al fin el destructor que la Luftwaffe había estado buscando. Pero para entonces, la idea de bombarderos alemanes con sus escoltas volando sobre territorio aliado era una amarga ironía. El sonido de los bombarderos aliados sobre suelo alemán era un diario recordatorio de que el Tercer Reich estaba agonizando.